Imaginemos por un momento que encontramos un pergamino antiquísimo, Ujú. guardado en una vasija de barro, pues durante milenios. Al desenrollarlo, con muchísimo cuidado para que no se deshaga en las manos, uno esperaría leer, no sé, crónicas sobre reyes olvidados o relatos de imperios caídos. Claro, lo típico de la historia antigua. Exacto. Pero, ¿qué pasaría si al traducirlo nos damos cuenta de que en realidad estamos frente al manual de diseño original exacto y con precisión quirúrgica del sistema nervioso humano? ¡Wow! Eso sí que sería un descubrimiento. Totalmente. Y bueno, ya estamos entrando en nuestra inmersión profunda en la sección de vitamina A, de amor, que es, pues, este rincón diseñado para nutrir el alma y encontrar calma. Y vamos a mirar el Salmo 23. Ajá, un texto sumamente conocido. Muy conocido, sí. Pero no lo vamos a ver como una lección tradicional de escuela dominical, sino como un diseño de vanguardia para hackear nuestra dopamina, sobrevivir al trauma y vencer el agotamiento mental moderno. Es un giro fascinante, de verdad, porque solemos asumir con bastante arrogancia, creo yo, que nuestra ansiedad moderna, o sea, esta sobrecarga constante de información, es un fenómeno completamente nuevo. Sí, como si lo hubiéramos inventado nosotros ayer con los teléfonos. Exactamente. Creemos que es exclusivo de nuestra era tecnológica. Sin embargo, al analizar este poema de hace miles de años, pero desde la lente de la psicología clínica, descubrimos algo increíble. ¿Qué descubrimos exactamente? Pues que la arquitectura del estrés y la necesidad biológica de calma en realidad no han cambiado en lo absoluto. La paz, desde esta óptica, no es la ausencia mágica de conflictos. O de que no te lleguen alertas al teléfono. O sea, Claro, no se trata de apagar el Wi-Fi y ya. Es la capacidad de anclar el cerebro en medio de todo ese ruido a través de una presencia constante. bueno, vamos a desempacar esto, porque plantear un texto pastoral milenario como una guía de supervivencia psicológica, es una afirmación audaz. Lo es, definitivamente. Para sobrevivir a cualquier crisis, la lógica dicta que primero necesitamos preparar el terreno, mucho antes de que la tormenta siquiera aparezca. Y el poema arranca directamente hablando de lugares de delicados pastos y de ser pastoreados junto a aguas de reposo. Así es. A simple vista, digo, es una imagen muy poética, muy bonita, pero ¿qué está pasando realmente a nivel biológico aquí? O sea, ¿por qué este es el paso número 1? Pues porque el cerebro humano tiene un límite físico muy estricto. O sea, nuestro sistema nervioso autónomo opera principalmente en dos modos. Ajá. Tenemos el sistema simpático, que es nuestro acelerador, el famoso modo de lucha o huida. Y por otro lado, el sistema parasimpático, que es el freno. Es el encargado del descanso y la digestión. Ok, acelerador y freno. Exacto. El problema es que hoy en día vivimos con el pie pegado al acelerador. El cerebro percibe, por ejemplo, un correo electrónico del trabajo a las 11 de la noche. Uf, sí, qué terror. Bueno, lo percibe con la misma intensidad química que si viéramos un depredador en la selva. El cuerpo se inunda de cortisol y adrenalina en cuestión de segundos. Y el cuerpo no sabe la diferencia entre un correo y un tigre, ¿verdad? No tiene idea. Y aquí está el detalle clínico crítico. Cuando estás inundado de estas hormonas del estrés, la corteza prefrontal, que es la parte lógica y sanadora del cerebro, literalmente reduce su función. Se apaga, casi. Se desconecta. Entonces no puedes procesar trauma, no puedes aprender y sobre todo no puedes sanar. Wow. O sea que esos pastos verdes de los que habla el texto no son una sugerencia de vacaciones en la playa, son un requisito biológico para el mantenimiento del sistema. Es una necesidad vital. Es como, a ver si esta analogía funciona, es como intentar descargar una actualización masiva del sistema operativo de una computadora mientras vas conduciendo a 120 kilómetros por hora por un túnel. Ajá, donde la conexión se corta a cada segundo. Exacto. El sistema simplemente no puede instalar la información porque la red de seguridad sigue cayéndose. Tienes que detener el vehículo en un lugar seguro para que la reparación pueda ejecutarse. Me encanta esa analogía, es perfecta. La sanación exige quietud. Y fíjate en algo súper interesante. La frase específica que se utiliza en el texto original sugiere una acción guiada. Dice algo como, me hace descansar. Me hace descansar. O sea, no es opcional. Claro, y en la práctica clínica vemos esto todo el tiempo. Las personas que viven en un estado crónico de hipervigilancia han perdido literalmente la capacidad de frenar por sí mismas. Sí, el cuerpo se olvida de cómo detenerse. Exacto.
El impulso destructivo de seguir produciendo, de seguir revisando notificaciones, es tan fuerte que la pausa tiene que ser casi impuesta por un tercero. Claro, como una intervención. Tal cual. La higiene mental requiere que nos demos ese permiso consciente para salir del túnel y entrar a ese prado verde. Tenemos que reconectar con nuestro diseño interno antes de que el motor se funda por completo. Pero quiero detenernos aquí, y empujar un poco más esta idea. Porque digo, suena muy lindo en la teoría, y en esta vitamina de amor hablamos muchísimo del bienestar del alma, pero en la práctica cotidiana, ese silencio aterra. Aterra muchísimo, sí. Nos hemos convencido de que si nos detenemos, el mundo se va a caer a pedazos, o nos vamos a quedar atrás en la carrera de la vida. ¿No choca este permiso para desconectar de frente con nuestra programación moderna? Totalmente. Choca de frente y de una manera violenta, diría yo, porque hemos construido una estructura social que premia la hiperactividad. Sí, estar siempre ocupado es como una medalla de honor. Exacto. Y esa misma estructura penaliza el reposo, lo confunde con debilidad o con pereza. El silencio nos da pánico, porque cuando quitamos el ruido externo de la mente, las ansiedades internas que hemos estado evadiendo salen a flote. Claro, nos topamos con nosotros mismos. Y eso asusta. Pero si no atravesamos esa incomodidad inicial del silencio para activar el sistema parasimpático, el freno del que hablábamos, el colapso no es una posibilidad, es una garantía biológica, es una inversión de energía vital. Y vaya que esa inversión es crucial, porque siendo realistas, no podemos quedarnos a vivir eternamente en ese prado verde. Ojalá, pero no. Exacto, ojalá. Pero tarde o temprano la vida sigue su curso. La burbuja de calma se rompe y nos toca enfrentar la realidad de allá afuera. Y lo que me parece brillante de este diseño original es que no endulza las cosas. No, para nada. Es muy directo. De repente del pasto verde nos empuja directamente a la oscuridad. El texto dice algo así como: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¡Qué frase tan potente! Súper potente. Ahora, si acabamos de calmar el sistema en el prado, ¿qué le pasa a nuestra biología cuando la crisis golpea de frente y de repente entramos a ese valle oscuro? Bueno, ahí es donde entra a jugar uno de los mecanismos más potentes que conocemos en la psicología, que es el apego seguro. Ok, el apego seguro. Sí. El poema dice, porque tú estarás conmigo. Y eso no es solo un pensamiento bonito para reconfortar el espíritu en un momento difícil. Ajá. El apego seguro es la convicción profunda de que contamos con una figura de apoyo incondicional que no nos va a abandonar cuando estemos en peligro. Y esto tiene efectos fisiológicos drásticos y, lo más importante, medibles. A ver, espera. Tengo que ser de abogada del diablo aquí por un momento. Claro. Dime. ¿Me estás diciendo que la simple convicción mental de tener un guía actúa casi como un escudo físico? O sea, suena un poquito a efecto placebo o a mero pensamiento positivo. ¿De verdad estamos hablando de cambios neurológicos reales o es solo sentirnos un poco más acompañados? Entiendo el escepticismo, pero estamos hablando de química dura y pura, cero pensamiento mágico. ¿En serio? Sí. Hay estudios neurológicos extensos usando imágenes por resonancia magnética funcional que muestran exactamente qué pasa en el cerebro bajo una amenaza real. Ok, ¿y qué muestran? Bueno, cuando a una persona se le somete a la expectativa de un estrés agudo o dolor físico, su amígdala, que es como la sirena de alarma de nuestro cerebro, se enciende como un árbol de Navidad. Empieza a parpadear en rojo. Exacto, entra en pánico. Pero si durante esa misma prueba esa persona está sosteniendo la mano de alguien en quien confía absolutamente, la actividad en las regiones del cerebro que registran el miedo y el dolor disminuye dramáticamente. ¡Wow! ¡Qué increíble! Es fascinante. La presencia de esa figura de apego provoca la liberación de oxitocina. Y la oxitocina, a nivel clínico, literalmente actúa como un pedal de freno sobre la amígdala. Apaga la sirena. ¡Qué locura! O sea, el valle sigue siendo exactamente igual de oscuro. Así es. La amenaza externa no ha cambiado ni un milímetro, pero el cuerpo de la persona no experimenta el dolor con la misma intensidad porque la química interna ha silenciado la alarma de pánico. Precisamente. La amenaza es idéntica, pero la carga alostática, es decir, el desgaste profundo que sufre el cuerpo por estrés colónico, se desploma. Claro, porque no estás solo. Exacto. El sistema nervioso no colapsa porque no está procesando la amenaza en aislamiento. Y este es el núcleo de la resiliencia humana. Y esto resuena de una manera hermosísima con el propósito de nuestra sección de vitamina A, de amor.
Totalmente. Porque nos recuerda que tener fe o apoyarse en un camino espiritual, pues no es comprar un pase VIP para evitar los problemas en la vida. Para nada. Las crisis van a llegar. Las sombras van a llegar. Pero la resiliencia no consiste en ser invulnerables y no caer jamás. Se trata de tener esta certeza química y espiritual de que alguien nos sostiene. Así es. Ahora, lo que es esto aún más fascinante, y creo que estarás de acuerdo, es el contraste brutal con lo que nos vende la cultura popular de hoy. Hoy sí, hay una desconexión enorme. Se nos exige constantemente una resiliencia del lobo solitario. Ya sabes, ser hiperindependientes, no necesitar a nadie, tragarse el dolor y seguir caminando. Y este manual milenario nos dice exactamente lo opuesto. O sea, la verdadera fuerza nace de una dependencia saludable. Es que el mito de la hiperindependencia es, desde el punto de vista clínico, una receta perfecta para el trauma complejo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Es la verdad. Somos una especie intrínsecamente gregaria. Nuestro cerebro evolucionó para corregir y regular su estado a través de otros. Es lo que en terapia llamamos la corregulación del sistema nervioso. ¿Corregulación? O sea, regulamos con ayuda del otro. Exacto. Cuando intentamos atravesar el valle siendo nuestros propios y únicos guías, la carga cognitiva de tener que escanear cada peligro nos agota brutalmente. Te fundes. Te fundes. Por el contrario, descansar en ese tú estarás conmigo nos libera de esa paralizante necesidad de controlar cada variable de nuestro entorno. Claro. Le permite a la mente enfocarse únicamente en dar el siguiente paso, sabiendo que, bueno, la retaguardia está cubierta. Pero a ver, si mi cerebro se calma químicamente por este apego seguro mientras camino por ese valle oscuro, ¿qué pasa cuando la amenaza no es solo una sombra o una posibilidad a lo lejos, sino un peligro activo, visible, que está ahí respirándome en la nuca? Esa es la gran prueba de fuego. Porque el texto da un giro que biológicamente parece un error garrafal, la verdad. Dice algo como que ¿preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores o frente a mis enemigos? Ajá, el banquete frente a los enemigos. A ver, la biología evolutiva diría que si un depredador te está mirando fijamente, lo último que tu sistema digestivo quiere hacer es procesar alimento. Tienes que salir corriendo de ahí. Lógico. ¿Cómo se supone que uno se sienta a comer un banquete frente a un enemigo sin perder completamente la cordura? Biológicamente, es la mayor paradoja que podríamos plantearnos. Como bien dices, cuando el peligro es inminente, la sangre abandona el sistema digestivo. Se va a los músculos, ¿no? Claro, se va a las piernas y los brazos para correr o para pelear por tu vida. Tratar de digerir alimento frente a un enemigo viola nuestros instintos más básicos de supervivencia. Es ir en contra de la fábrica. Exacto. Por eso, llevar a cabo esta acción, el sentarse, servirse y nutrirse mientras el caos está presente en la habitación, es la máxima expresión de control ejecutivo en el cerebro. ¿Control ejecutivo? Sí, lo que hoy llamamos atención plena o mindfulness, pero llevado a un extremo casi marcial. Claro, porque no hablamos de usar una app de meditación con sonidos de pajaritos durante 5 minutos en el tren y ya. Estamos hablando de un nivel de atención donde tu supervivencia está en juego en ese momento. Exacto. Es el pináculo de la regulación emocional. La capacidad de sentarse a esa mesa y nutrir el cuerpo de manera intencional exige que la corteza prefrontal le envíe una orden directa y contundente a la amígdala. ¿Y qué le dice? Le dice, mira, reconozco que la amenaza existe. Sé que mis angustiadores están ahí enfrente, pero decido, consciente y activamente, retirar mi atención del peligro y enfocar toda mi energía en esta fuente de nutrición y vida. ¡Guau! Es un acto, yo diría, de rebeldía neurológica. Una rebeldía neurológica. Qué lección tan fundamental para esta sección de vitamina A de amor. Totalmente. Porque, no podemos postergar nuestra nutrición emocional ni nuestra felicidad esperando a que el entorno sea perfecto. Nunca lo va a ser. Exacto. Si esperamos a que no haya enemigos, a que no haya deudas, a que se acaben los conflictos familiares, para finalmente sentarnos a disfrutar la vida, pues se nos va a consumir la vida en la sala de espera. Así es, te quedas esperando siempre. Para visualizar cómo opera este control ejecutivo del cerebro, imaginemos que estamos en un salón cenando, degustando un plato exquisito.
Y del otro lado de las ventanas hay un huracán categoría 5 arrancando árboles. Una imagen aterradora, claro. Sí, pero la clave aquí no es ignorar que el huracán existe o hacernos de la vista gorda. Es entender que, aunque el viento ruja fuera con furia, nosotros tenemos el control absoluto del clima interior. Exacto. Evitamos que la fuerza de ese huracán rompa nuestra atención sobre la mesa. Esa es la frontera final de este manual de supervivencia. Y la respuesta, curiosamente, está en cómo el cerebro humano anticipa el futuro. Ok. Para lograr mantener la atención en la mesa durante pleno huracán, el sistema nervioso tiene que haber pasado por un proceso de reconfiguración radical. Verás, los seres humanos venimos con un software de fábrica que la neurociencia llama el sesgo de negatividad. Ah, ese famoso sesgo de negatividad. A ver, explícanos, ¿cómo opera ese mecanismo en segundo plano en nuestra mente? Básicamente, evolucionamos para que el miedo fuera mucho más ruidoso que la alegría. Tiene sentido. Sí, por pura supervivencia. Para nuestros ancestros, pasar por alto una fuente de placer, digamos un árbol de frutas, pues era una lástima, te quedabas con hambre. Pero pasar por alto una amenaza, como un tigre escondido en la maleza, era la muerte segura. Claro, el fuego terminaba ahí. Por lo tanto, el cerebro aprendió a priorizar y almacenar la información negativa muchísimo más rápido y con más profundidad que la positiva. Como un mecanismo de defensa. Exacto. Es un sistema de seguridad diseñado para escanear el entorno asumiendo siempre lo peor. El problema es que en el mundo moderno este sesgo nos mantiene en un estado de ansiedad anticipatoria crónica. O sea, siempre estamos esperando el próximo desastre. Siempre, incluso cuando no hay ningún peligro real a la vista. Y si estamos programados genéticamente para esperar lo peor todo el tiempo, ¿cómo hackeamos ese sistema para poder sentarnos tranquilos en nuestro banquete? El poema entrega la fórmula exacta en su línea final. A ver. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¡Qué bonito! Es hermoso y desde la perspectiva clínica, esto es un ejercicio magistral de plasticidad neuronal. En neurociencias existe un principio muy conocido llamado la ley de Hebb. La ley de Hebb. Así es. Esta ley dicta que las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Ah, claro. Entonces, si pasas años anticipando el desastre, fortaleces físicamente las vías neuronales del miedo. Pero cuando haces una declaración consciente y repetida de que el bien y la misericordia te van a perseguir, estás obligando a tu cerebro a generar nuevas conexiones. O sea, literalmente engrosas las vías neuronales del optimismo en tu cerebro. Tal cual. Cambias la arquitectura de cómo procesas la realidad. Exactamente. Estás entrenando activamente a tu sistema reticular activador, que es la parte del cerebro que filtra la información, para que empiece a buscar evidencia de bondad en tu entorno. ¡Wow! No estás siendo ingenuo ni estás ignorando la realidad de las cosas. Estás equilibrando la balanza. En lugar de vivir a la defensiva siempre esperando que la crisis te ataque por la espalda, creas una expectativa física y química de que algo bueno te está siguiendo de cerca. Es lo que a mí me gusta llamar la profecía del bien. En esta inmersión de Vitamina de Amor, esto nos vuela la cabeza porque demuestra que no estamos simplemente ante un texto que nos exige tener una fe ciega y ya. No, es mucho más profundo. Estamos ante un mapa literal para la neuroplasticidad. Y creo que es la decisión más empoderadora que podamos tomar, o sea, reescribir nuestra narrativa interna para transformar ese miedo paralizante en una expectativa de bienestar. Es un cambio de vida. Y vaya que hemos recorrido un camino verdaderamente profundo hoy. Comenzamos entendiendo por qué el cerebro necesita ese freno de emergencia de los pastos verdes. Así es. Y de ahí pasamos a desmitificar toda esta idea de la hiperindependencia, viendo cómo el apego seguro y la presencia de un guía actúan como un analgésico real, o sea, a través de la oxitocina, justo en medio del valle de sombras. Luego vimos cómo hackear el instinto de huida mediante una atención plena extrema, sentándonos a nutrirnos frente al caos y la tormenta. Exacto. Y terminamos aprendiendo a usar la ley de Hebb para reconfigurar este sesgo de negatividad, obligando a nuestras neuronas a esperar que el bien nos persiga. Es que es un manual súper integral. O sea, trata el síntoma del estrés agudo, ofrece acompañamiento durante el trauma, enseña regulación emocional en medio del conflicto y, como gran cierre, reescribe el código base del cerebro para el futuro. Espectacular. Y precisamente por la enorme potencia de este diseño original,
No queremos que esta sección de vitamina A de amor se quede en una charla intelectual interesante que escucharon un día y ya. Claro que no. Porque el conocimiento que no altera nuestra sinapsis en realidad nos sirve de mucho. Así que extendemos una invitación, un pequeño experimento práctico para quienes nos escuchan hoy. Anímense a probarlo. Los invitamos a poner a prueba la biología de este poema. Busquen el Salmo 23 y léanlo, pero léanlo en voz alta, despacio. Con mucha conciencia. Con conciencia, sintiendo cómo la verbalización de estas promesas de seguridad comienza a calmar físicamente su sistema nervioso. Sientan cómo van bajando las revoluciones de esa amígdala hiperactiva, especialmente cuando aplican las palabras a sus propios valles oscuros. Y yo sumaría algo más, para dejar una semilla de pensamiento profundo mientras la audiencia asimila todo esto. Adelante. Piensen en los valles modernos y súper silenciosos que habitamos hoy en día. Ajá. Hablamos del agotamiento digital, de esta presión constante por producir a todas horas, esa epidemia profunda de soledad que, la verdad, marca nuestra época. Tristemente. Sí. Si este texto milenario funciona biológicamente como acabamos de detallar juntos, ¿qué pasaría en nuestros niveles diarios de ansiedad si dejáramos de pelear por controlar absolutamente cada variable? Qué fuerte pregunta. Y más aún, ¿cómo cambiaría nuestra neuroquímica si, aunque sea por hoy, por un ratito, renunciamos a ser nuestros propios pastores solitarios y nos dejamos guiar? ¡Wow! Qué gran pregunta para llevarnos de tarea a casa. Esa es la esencia pura de nuestra vitamina A de amor, sin duda alguna. Que esa paz que desafía toda la lógica biológica empiece a instalarse en sus rutinas diarias, poco a poco. Ojalá así sea. Y que la certeza inquebrantable de ese cuidado los acompañe en cada valle que tengan que cruzar. Y recuerda, esto fue una vitamina A de amor. Un pequeño abrazo para el corazón, justo a tiempo. Porque a veces una sola palabra puede traer calma a una mente cansada. Hoy queremos que recuerdes algo. Aún en medio del ruido, de la ansiedad o de los valles oscuros, Dios sigue siendo nuestro descanso, nuestra paz y nuestro pastor. No estás solo. Incluso en el valle hay una mano guiándote y sosteniéndote. Te dejamos con este versículo que resume el corazón de este mensaje. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23. Si este episodio tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para acompañarnos en cada nuevo episodio. Aquí seguimos creciendo juntos, sanando juntos y llegando justo a tiempo. Nos vemos en el próximo episodio y que la paz de Dios abrace tu mente, tu alma y tu corazón.